Entonces, ¿alguien tiene idea qué es skimming and scanning? No. Ok. Hola, Titi, mi hijo. Un segundito, ¿eh? Bueno, déjame que dé clase. Cerrame la puerta, por favor. No, cerrame. Bien, seguimos. Skimming and scanning son dos estrategias para empezar con los textos, ¿sí? Esto se refiere a hacer un barrido del texto para tratar de sacar de qué trata el texto. No es leer en profundidad, ¿sí? Esto es tan solo un barrido, por eso se llama skimming and scanning. Básicamente es como un escanear, pero es barrido veloz, ¿ok? Sin detenerse en el lado profundo. Profesora, ¿esto sería dentro del texto o el barrido? Sí, dentro del texto. En el campus tienen un documento que se llama Estrategias de Lectura, Skimming and Scanning. Les voy a leer alguna que otra parte. Si quieren, se los comparto ahora y después no lo tienen que hacer en otro momento, además de la explicación, ¿no? Bien, estrategias de lectura, skimming and scanning. Antes de empezar a leer, les quiero decir lo siguiente. Si bien ambas dos tratan de hacer un barrido del texto velozmente, una es para sacar quizás la esencia del texto. Bueno, ¿de qué habla? De tal y tal cosa, nada más, como algo súper general. Y la otra trata de encontrar alguna que otra información específica. Esto es muy evidente cuando, por ejemplo, ustedes tienen un texto en el que aparece un año o una fecha y les pedimos, por ejemplo, en una actividad, decir a qué hace referencia la fecha, no sé, marzo de 2005. Al ser números, si es en un texto que no tiene muchos números, al ser números, ese 2005 ustedes lo encuentran súper rápido en ese barrido. Y solo se tendrían que focalizar en esas dos líneas para saber a qué hace referencia esa fecha. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Igual ahora lo vamos a poner en práctica, pero no sé si se entiende bien. Sí, creo que también lo hacemos en cualquier texto, ¿no? Sí, desde luego lo hacen en su propia lengua, lo que pasa es que uno quizás ya lo da por hecho, ¿ok? Entonces, les leo un poquito esto. Skimming and scanning, dos estrategias, dos propósitos distintos. Antes de empezar a leer, el lector ya ha empezado a formarse una idea sobre el texto, sirviéndose por una parte de las características del mismo, tipografía, formato, lugar en que se halla el texto, y por otra de sus conocimientos del mundo, muy en especial del tema que aborda el texto. Así, por una parte, los esquemas mentales de conocimiento condicionan la percepción y procesamiento de la información contenida en el texto, conceptos, actitudes, valores éticos, y por otra, el contenido del texto va remodelando y actualizando dichos esquemas. Estos son algunos tipos de lectura. Lectura globalizada, skimming, pasar la vista por un texto conformándose con captar la esencia. Generalmente es así como uno lee el diario, salvo que lean un artículo de pe a pa, ¿no?
Lectura focalizada, scanning, buscar uno o varios datos incluidos en un texto, sin atender a la totalidad de la información. Por ejemplo, cuando alguien busca en su agenda el teléfono de un amigo. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Bueno, sigo con identificación de idea principal versus segunda. ¿Qué es la idea principal? Entre las estrategias que se consideran importantes en la construcción del significado global y la comprensión de un texto, la idea principal ocupa un lugar destacado. Cada vez que un sujeto lee un texto, es primordial que reconozca lo que es relevante o principal. Esto le permitirá evitar una sobrecarga de información y la pérdida del significado global. Esto implica que es necesario que el lector no solo distinga la información importante de la secundaria o irrelevante, sino también jerarquice la información relevante para poder organizarla y relacionarla. Podemos mencionar una serie de actividades. Buscar una palabra clave, identificar una frase temática, indicar el tema de un párrafo, distinguir información principal y secundaria, entre otras, que ayudan al reconocimiento de la información importante en el texto y por ende a la comprensión de la idea principal. Es necesario que el lector distinga entre el tema del texto, cuya identificación responde a la pregunta ¿de qué trata este texto?, y la idea principal, cuya identificación responde a la pregunta ¿qué es lo más importante que el autor nos dice sobre el tema de este texto? Esto es importante porque no es lo mismo, ¿sí? El tema del texto es, por ejemplo, el texto que leímos hace un rato, el tema era Information Technology. Sin embargo, la idea principal del texto es ¿cuál es la idea principal de ese resumen? No del Information Technology. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. ¿Podría volver a decirlo, profesora? Sí. El tema del texto siempre va a ser una frase. Por ejemplo, como el texto número 1, que era The Fundamentals of Information Technology. ¿Sí? Sí. Pero la idea principal siempre va a ser mucho más completa. Entonces, ahí es, ¿qué es lo que el autor me dice sobre el tema de este texto? Cuando uno habla de idea principal, siempre al menos puede redactar 2 o 3 oraciones. No pasa lo mismo con tema, que es una frase corta. ¿Ok? Acá de todas formas lo tienen explicado. Pensamos que las dos preguntas mencionadas son estrategias que el lector puede usar y que le ayudarán a elaborar la idea principal. Esto nos permite hacer una clara distinción entre tema e idea principal. Y acá lo tienen explicado. Tema. ¿Sobre qué asunto trata un párrafo, un texto o un capítulo? Puede estar constituido por una palabra o un grupo de palabras que dentro de la oración forman una unidad. El tema central muchas veces se presenta al comienzo y está presente prácticamente siempre. El tema. Mientras que la idea principal es un enunciado general que indica al lector lo más importante que el escritor presenta para explicar el tema. En otras palabras, el tema es de lo que se habla y la idea principal es el tema más lo que se dice sobre él mismo. Más lo que se dice sobre él mismo. ¿Se entiende esto? Sí, por mi parte, sí. Bueno, ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a aplicar. Cabe aclarar que podemos construir la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto como paso previo a la elaboración de la idea principal del mismo. La idea principal es el contenido central o la esencia del texto. Ahora lo vamos a aplicar para que no les suene tan ajeno.
Tienen también un link en el campus sobre cómo identificar las ideas principales y secundarias de un texto. Es muy breve, se los recomiendo chusmearlo mientras quizás hacemos alguna otra cosa o en algún otro momento y está muy claro, ¿ok? Así que está acá como para una ayuda más. Bien, y ahora voy a abrir el texto 2 que se llama Algorithm. Y hay algunas actividades. Bueno, ¿alguno ya chusmeó el texto? Todavía no, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo todavía no lo bajé hoy. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar 5 minutos para que lean el texto. De vuelta, a ver, un barrido, un skimming and scanning, ¿ok? De todas formas, una de las actividades, realmente es la primera, les pide que miren los paratextos para predecir el contenido del texto. Entonces, sin leer el texto principal, ¿qué pueden predecir? Que el tema son los algoritmos. Bien, es una palabra transparente además, algoritmos, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué de Wikipedia? Es de Wikipedia, porque está la fuente ahí explicitada. Con Wikipedia, The Free Encyclopedia. ¿Qué más? Que va a estar relacionado al software, ahí está resaltado la palabra software. Y varias palabras están resaltadas. Sí. Software está en negrita y las otras en azul, que generalmente Sí. son enlaces Las otras son enlaces. o subrayadas. Bien, perfecto. Entonces, les doy 3 minutos para leer el texto, que finaliza acá, son 4 líneas más, pero bueno, en un rato lo muevo. Básicamente quiero que hagan un barrido de este texto. Go.
Sí. Bueno. ¿Les parece bien si se les leo? Sí. Okay. So, in mathematics and computer science, ¿hay algún o alguna profe de matemática acá en el grupo? Perdón, profe, ¿se puede subir el micrófono? ¿Que no se escucha bien? ¿O soy yo? Ahí. Muy bajito se escucha. Tengo todo al máximo. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, se Bueno. escucha así. Entonces quizás el cable de mi coso, de los auriculares. Bueno, in mathematics and computer science, an algorithm is a self-contained, step-by-step set of operations to be performed. Algorithms perform calculation, data processing, and/or automated reasoning tasks. An algorithm is an effective method that can be expressed within a finite amount of space and time and in a well-defined formal language for calculating a function. Starting from an initial state and initial input, perhaps empty, the instructions describe a computation that, when executed, proceeds through a finite number of well-defined successive states, eventually producing outputs and terminating at a final ending state. The transition from one state to the next is not necessarily deterministic. Some algorithms, known as randomized algorithms, incorporate random input. Algorithms are essential to the way computers process data. Many computer programs contain algorithms that detail the specific instructions a computer should perform, in a specific order, to carry out a specified task, such as calculating employees' paychecks or printing students' report cards. In computer systems, an algorithm is basically an instance of logic written in software by software developers to be effective for the intended target computers to produce output from given input. An optimal algorithm, even running in old hardware, would produce faster results than a non-optimal algorithm for the same purpose, running in more efficient hardware. That is why algorithms, like computer hardware, are considered technology. Ahora, ¿ya hicieron la materia algoritmos? No. No. Ok. No, yo estoy cursando algoritmos y programación, sí es. Ok, bien, te va a ayudar con Faltan el las texto. correlativas y en las que me tenía que anotar justo estaban todas ocupadas. Así que Ah, bueno. Ok, porque obviamente eso les iba a ayudar a entender lo que es un algoritmo. A quien se le- Profe, más o menos yo me metí lo que es esa materia porque es parte de lo que estamos estudiando, es un conjunto de operaciones. Claro, exactamente. Bueno, ahora vamos a ver. Matemáticamente es un método de resolución, Exacto. un algoritmo Muy bien. Sí, de un problema. sí. Bueno, ahora acá lo tienen explicado, pero obviamente está en otro idioma. Vamos a ver cómo manejamos el texto. En la primera actividad, además de mirar el paratexto, tienen un cuadro para completar, en donde se les pide que completen con el tema del texto, la fuente. O sea, de lo que habla el texto. Así, el tema. Bien, acá viene esa pregunta. Entonces, hace un rato charlamos y leímos sobre la diferencia entre tema e idea principal. Sí. Bueno, si ustedes tuviesen que completar este cuadro, que se completa brevemente,
¿Cuál sería el tema del texto? ¿Qué dirían? Habla de los Algoritmos. algoritmos. Algoritmo. Exactamente. El algoritmo o los algoritmos. Nada más que eso. ¿Sí? Por eso es que el tema siempre es una frase. Ahora, si les pidiésemos que digan cuál es la idea principal del texto, bueno, ahí necesitamos entender mucho más sobre qué trata el texto. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Sí, sí. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde fue extraído este texto? De Wikipedia. Perfecto. ¿Cómo se dice fuente en inglés? Fuente. Oh, Fuente. source. Acá lo tienen en castellano, pero source. Esto lo encuentran en cualquier control remoto de cualquier TV que tengan en la casa. Ahí me quedo por open source. Así que no me digan que nunca vieron esta palabra. Source siempre es fuente. ¿Ok? Nunca lo relacioné. Bueno. Eso es otro texto para trabajar. El control remoto de la TV o cualquier videocasetera de los 90 que tengan ahí tirada, que esté toda en inglés. Bueno, source entonces, fuente. Y ahí, de hecho, cuando ustedes apretan el botón source de los controles remotos, les aparece, no sé, AB, HDMI 1, HDMI 2, XX, ¿ok? Parece un poco. Las fuentes. El tuyo dice input. Ahora sí son así. Por lo menos los 3 televisores que hay acá sí. El tuyo. Bueno, los míos todos dicen source. Bueno, sigo, vale. ¿Y cuáles son? Esto es una pregunta que va a aparecer recurrentemente en lectocomprensión. Posibles destinatarios de este texto. Para el programa. Estudiantes, Puede ser programadores, de programación o de matemáticas. Bien, bien, espectacular. Algo más que les puede aparecer en este cuadro es propósito. ¿Cuál es el propósito de este texto? Información. Explicar qué es el algoritmo. Exacto. Puede ser explicar qué es un algoritmo. ¿Sí? Los propósitos de los textos siempre se pueden relacionar con algún verbo, los verbos de la comunicación. Por ejemplo, explicar, informar, contar, ofrecer, invitar. ¿Sí? Todos esos son verbos de la comunicación. Bueno, luego, el punto 2 les pide que identifiquen 10 palabras transparentes. El punto 3 les dice, the term software is a transparent word, cognate. Is this statement correct? Justified. La palabra software es una palabra transparente. ¿Es correcta esta afirmación? Justifique su respuesta. No, es un No, es algo lingüístico. Muy bien, 10. Bueno, es un préstamo lingüístico. Espectacular. Listo. Punto 4. Define the term algorithm based on the text in Spanish. Defina la palabra algoritmo basándose en la definición que aparece en el texto, pero la tienen que definir en español, no en inglés. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esperen que les quiero mostrar el 5. Read and choose the correct option. Lea y elija la opción correcta. La idea principal de este texto podría ser: A. El texto define la palabra algoritmo. B. El texto explica las razones por las cuales los algoritmos son considerados tecnología. C. El texto define y brinda una breve explicación de algoritmos. Además, resalta la importancia de los mismos para el procesamiento de datos en las computadoras. Esa sería la C.
Me parece que parece. Exactamente. Bueno, bastante fácil esto. La idea principal es la C, ¿sí? ¿Ven la diferencia entre tema e idea principal? El tema era el algoritmo. Y la idea principal son estas tres líneas. Define y brinda una breve explicación acerca de algoritmos, además resalta la importancia de los mismos para el procesamiento de datos en las computadoras. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No por ahora. No, profe. Bueno, entonces van a hacer dos actividades, las chequeamos y listo, y los libero. Pero antes, quiero que hagan el punto 2, identifica 10 palabras transparentes, y el punto 4, definí el término algoritmo basado en lo que leíste en el texto, en español, lo que entiendan. Si no entienden nada, escriban que no entienden nada. Algo tienen que entender. ¿Sí? Les sigo compartiendo el texto. Bueno, les doy 10 minutos y chequeamos. Entonces, 10 palabras transparentes y definan qué es. Ay, ¿podrán silenciar ese micrófono? Definan qué es algoritmo en español basado en lo que dice el texto. 10 minutos y chequeamos. Profe, ¿cuál sería que dijo el punto número 2? Las 10 palabras. ¿Y qué más? Perdón. ¿Y el punto 4? Definir el algoritmo en español. En español. Del texto. Gracias. Sí, el 2 y el 4.
Bueno, ¿podemos chequear? Sí. Entonces, 10 palabras transparentes que hayan encontrado. Mathematics, computer, science, effective, necessary, basically, System. considered, function, processing, Bien. Initial state. Lenguaje. Language, muy bien. Bueno, también tienen palabras como en esta, todavía estoy compartiendo, sí, dice describe, de describir, súper transparente, computation, que es una, no sé si lo podríamos decir como computación, pero sí un cómputo, como una suma, una resta, de ese estilo. Execute, de ejecutar, Procedimiento. de proceder, ¿sí? Proceso. O proceso, fíjense cuánto. Finito. ¿Qué? Número finito. Exacto. Un número finito de proceso. A finite number, un número finito, ¿sí? Puede ser transición, puede ser. Sí, transición. Sí, sí. Determinista, bueno, algoritmos, incorporar. Acá también, algoritmos, esencial, computadora, Computación, proceso, puede ser ese que es esa, proceso, Procesamiento de datos. procesar eso de datos. los datos Procesamiento de datos. o la información. Logic. Logic. Bien, ¿vieron cuántas? Los programas de computación contienen algoritmos Que detallan, dice, La especificación de instrucciones en un computador, puede ser. no, que detallan No, computer, las
instrucciones específicas, sí. que una computadora debería Ahí ya está. llevar a cabo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, el punto 4 les pedía que describan en sus propias palabras qué era un algoritmo. ¿Quién se anima a compartir? No entendí poco. Yo más o menos. Profe, más o menos, porque en el primero, en el primer párrafo, que dice ciencia, matemáticas y la computación ciencia. Entendí, pero no pude. Los algoritmos. La ciencia de la computación. Esto es un tema importante que vamos a ver más adelante, que se llama bloques nominales. En alguna de estas semanas, ¿sí? Sean pacientes también. Pero, dale, ibas a decir algo más, Cristina. Claro, porque yo cuando empecé a hacerlo palabra por palabra lo que decía, y me decía ciencia, y digo yo, ¿cómo la voy a coordinar dentro del texto de Fisher? Y bueno, después puse, el algoritmo, los algoritmos de carácter, puede ser, y self, no sé, ahí me quedé. Ok. Espera, a ver. Bueno, a mí se me cruza un poco lo que es la definición de algoritmo que yo tengo de introducción a la programación. Es una secuencia paso a paso de, digamos, de sentencias o de instrucciones que se le da, en este caso que puede ser en un lenguaje formal o informal o en un lenguaje de matemáticas, en un lenguaje de computación, para que se realice una acción determinada o el procesamiento de información. Bien. Yo lo que hice... Profe, sí. Yo más o menos con lo que pude entender es un conjunto de operaciones. Los algoritmos realizan tareas, cálculos, procesamientos y datos. Bien, más o menos lo que pude en la primera parte. Espera que Benjamín... ¿Se representan también? Benjamín quería hablar. Ahí lo chequeamos. Sí, yo también lo puse más o menos así un poco corto. En lo que entendí en esa oración era un conjunto de pasos realizados automáticamente, y de eso que esos algoritmos realizan tareas como calcular, procesar datos y todo eso. Lo entendí por tareas así. Tasks son tareas, sí, muy bien. Cristina, ¿qué ibas a preguntar? No, ya. Podrían ser representar también las operaciones del futuro, representan a los algoritmos cálculo. Estás en el primer párrafo. En el primer párrafo. Sí. Bueno, a ver, el primer párrafo dice, sí, más o menos les voy contando. Y acá hay bastantes palabras transparentes que los van a ayudar. En las matemáticas y en las ciencias de la computación, un algoritmo, que está bastante relacionado a lo que dijo Luis, es un grupo de operaciones o un conjunto de operaciones, y esta parte es difícil por este tema que aún no vimos, ¿sí? Todo lo que acabo de subrayar, porque es un bloque nominal. Lo voy a ir introduciendo de a poco. Un bloque nominal en inglés es diferente y es a veces confuso, porque en inglés las palabras se escriben de otra forma que al castellano. Entonces, cuando queremos interpretar o traducir, tenemos que mover las palabras del lugar. Por eso es que yo al explicarlo digo que un algoritmo, y no empiezo por esa palabra, ni por step by step, que es paso a paso. Empiezo en este caso por la última. Entonces digo que un algoritmo es un conjunto de operaciones paso a paso, que se hacen paso a paso. Self-contained es como que están contenidas a sí mismas, pero es que son un conjunto, ¿sí? Que son un conjunto de operaciones paso a paso que son o para ser ejecutadas. Que es ese to be performed. ¿Ok?
Y después dice que los algoritmos... Yo lo podría haber dicho mejor. No, que los algoritmos, este perform es como que hacen, que ejecutan tareas de, acá no dice tareas recién al final, por eso esto también es otro bloque nominal, ejecutan tareas de cálculos, de procesamiento de datos y de razonamientos automáticos. Son IO, razonamientos automáticos o automatizados. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, algo importante de acá, que no es, bloques nominales no era el tema de la clase, pero es importante que lo vayan incorporando de a poco. En este sentido el inglés es un poco confuso, porque a veces los sustantivos principales, que en castellano diríamos, no sé, es una tarea automatizada, en inglés se dice, es una automatizada tarea. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, para interpretar muchas veces la oración o el párrafo, hay que leer hasta el final sí o sí, porque quizás hay muchas palabras clave al final, como en este caso que dice la palabra, por ejemplo, set of operations es clave en esta oración y está casi al final, de la misma forma que task es clave en esta oración y está al final. ¿Okay? O sea, por eso siempre se corren las palabras, profe. Nunca, o sea, entendí por qué se corrían las palabras. En inglés, nosotros decimos la casa es linda o la casa linda, y en inglés generalmente se dice la linda casa. ¿Entendés? Entonces, el ordenamiento de las palabras es diferente en el inglés. Por eso también a veces es confuso. Es uno de los aspectos difíciles. Sí, es difícil, profe, porque yo cuando, o sea, trato de traducir o algo, resulta re confuso las palabras así como dictadas. Sí, lo sé. Más... Profe, sí. yo no entendí ahí en ese contexto la palabra perform, o sea, no entendí. Es un verbo que Ajá. significa, bueno, puede significar muchas cosas, entre ellas es hacer, actuar, ejecutar, llevar a cabo. Ah, está bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, de todas formas, lo que dijeron estuvo muy bien. Obviamente se puede seguir explicando lo que es un algoritmo, pero la idea no es que expliquen absolutamente todo, sino que puedan decir brevemente en esta introducción que era un algoritmo. Bueno, hasta acá. ¿Consultas? Yo tengo una consulta, profe. En un texto así, donde cada uno está diciendo más o menos lo que interpretó, ¿cómo sabemos si es justo esa la idea principal de lo que es un algoritmo o puede ser que esté en otro párrafo? Bueno, justo este texto trata específicamente sobre algoritmos. Generalmente la idea principal aparece al principio, pero bueno, obviamente acá hay tenés otros detalles sobre los algoritmos en los otros párrafos. ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces, acá podés quedarte tranquila que la idea principal está en el primero. Ah, está bien. Porque es como que va profundizando, dice otras definiciones más abajo. Sí, pero entonces, acá también, sí, es importante, espera que comparto una vez más, es importante prestarle atención a, ahí están viendo, sí, que la primera oración dice, an algorithm is bla, 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 bla. Claro, yo ahí me confundí porque tomé el segundo párrafo que también dice algoritmo. El segundo, el segundo también es válido, ¿sí? Ah, bueno. Pero ahonda más en la definición. Pero el primero está perfecto.
¿Ok? Bueno, Esto es como una definición a grandes rasgos y acá se mete más en la idea de algoritmo como método. Claro, bueno, quizás yo tal vez elegí el segundo porque el primero me costó más interpretarlo, pero bueno. Claro. Bueno, ahí claro, tenés que prestar más atención porque quizás la definición clásica es la del primero. Y acá habla como un método. ¿Y por qué? ¿Sí? Está bien, gracias. Bueno, entonces, para los que quieran seguir chusmeando esta semana, tienen el documento de estrategias, también tienen el documento de algoritmos y tienen este enlace o link a cómo identificar principales y secundarias. Es corto, súper breve, súper claro, tómense 5 minutos y lo pueden seguir. Pueden seguir profundizando en eso. Y si quieren seguir practicando, pueden utilizar estos dos textos que vimos hoy, ¿sí? Si quieren releerlos, si quieren hacer algún otro tipo de actividad como releer los párrafos, anotar qué dice, lo que ustedes creen que dice, o solo palabras sueltas, y después las pueden pegar en Google y que Google les traduzca todo el párrafo. Y así van comparando lo que ustedes entendieron con lo que Google cree que dice, que tampoco tiene la verdad Google. Profe, Sí. me quería hacer una pregunta. Cuando está ahí escribí algo en el chat, cuando está ese carácter, lo último, ¿qué significa en inglés? Significa posesión. Por ejemplo, puede decir students, students voices. Son las voces de los estudiantes. ¿Sí? En castellano nosotros utilizamos preposiciones para hablar de la posesión. En inglés se usan pocas veces preposiciones y la mayoría de las veces el apóstrofe o apóstrofo para indicar posesión. ¿Y si está adelante, profe, suena más fuerte? Adelante, ¿cómo? Claro, si está como esa tilde adelante o en el medio, ¿es lo que indica que suena más fuerte? No. Esto es así. Miren, lo pueden encontrar así, students, y lo pueden encontrar así. Bueno, ahí me salió mal el carácter, pero es una cosa. Cuando dice apóstrofe S es porque students es singular. Y cuando dice students y al final de todo el apóstrofo, como lo escribió Benjamín, es porque la palabra es plural. Eso es tan solo una cuestión de singular plural. Tenía esa duda. Pensé que era eso que tildaba era lo que se pronunciaba más fuerte, una cosa así, pero no fue la duda. Singular plural, nada más que eso. Habla del número Gracias. sustantivo. Eso lo vi también varias veces cuando se niega algo en don't, así. Claro, bueno, eso es otro tipo de apóstrofe y se utiliza para abreviar palabras. Es otro apóstrofe. En ese don't que vos decís, ¿sí? Es lo mismo, se abrevia do not, que serían dos palabras, en cambio así es una. También es cuando dicen yo soy, I am, o eso. Exacto. Te abrevias dos, en una decís I'm, o he is, abrevias his. Así. La clase que viene vamos a ver categorías gramaticales, sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, etc. Un breve repaso por la primaria, pero en inglés. Y vamos a empezar a ver los tiempos verbales. Yo también les recomiendo algo que pueden empezar a hacer desde esta semana, más para quienes les cuesta un poco más el idioma inglés. Pueden empezar a hacer un glosario de palabras específicas de su carrera, porque generalmente los textos que vamos a tratar siempre van a hablar de
sistemas o programación o algo relacionado. Entonces, las que tengan ganas comiencen a hacer un glosario a modo de mini diccionario interno para ustedes, con palabras que vayan aprendiendo y surgiendo del área de sistemas. ¿Sí? Les va a servir. Y así van incorporando cada vez más vocabulario. Listo, profe, gracias. Gracias, profe, por todo. No, de nada. Bueno, los dejo. Disfruten el feriado el miércoles. Gracias. Gracias. Igualmente, profe. Bueno, cualquier cosa me escriben. Besos. Listo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Buenas noches.